Vamos entonces a orar y presentar el estudio de hoy en el libro de Génesis. Señor, te queremos dar gracias porque nos permites un jueves más ponernos ante tu palabra y concretamente un jueves más ir a poner nuestros ojos en el libro de Génesis que tan edificante está siendo para nosotros. Te pido que nos permitas leer el texto de hoy, que nos permitas entender el texto, pero también que nos permitas, Señor, aplicarlo a nuestra vida. Trae enseñanzas a nuestro corazón. A veces, Señor, vemos un libro como Génesis y lo vemos distante de nosotros, pero tu palabra, Señor, es útil para edificar, para redarguir, para corregir, para instruir, para equipar. Así que, Señor, habla a tu iglesia hoy y utilízame por tu gracia y misericordia como un instrumento de edificación y bendición para tu pueblo. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos alimentarnos de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros damos un pasito más adelante. Hemos concluido un nuevo capítulo de Génesis. Hemos terminado el capítulo 25 el jueves pasado. Vimos cómo Esaú vendía su primogenitura. Analizamos ciertas cosas que pudimos aplicar a nuestra vida en esa escena. Y veíamos cómo a través de ese acto, ¿no?, de vender esa primogenitura, se empezaba a cumplir lo que Dios había decretado y lo que Dios había prometido desde antes de su nacimiento. Dios ya había dicho a su madre que el mayor iba a servir al menor. Y nosotros vimos que primero veíamos un Jacob que se aprovechaba de su hermano, que decía que se moría de hambre. También vimos esa exageración. Pero vimos que un Jacob que podía servir en amor a su hermano, darle un plato de comida, aprovecha la situación para hacer ese trueque. Pero también vemos a Esaú, ¿no? Alguien que tiene un tesoro tan grande como la primogenitura y desprecia algo espiritual. Y ahí vemos, ¿no? Vemos que de una manera mala, Jacob persigue algo espiritual, la primogenitura y la bendición. Y Esaú, de una manera despreciativa, muestra que no tiene interés en esas cosas espirituales, sino en las cosas materiales, vanas y pasajeras como alimentar su estómago. Entonces, dejando atrás el capítulo 25, hoy quiero reflexionar con todos en el capítulo 26 y los versículos 1 al 11. Hoy vamos a trabajar ese pasaje y, como siempre, vamos a ir leyendo y examinando, leyendo y examinando. Pero quiero dejar una frase hoy para iniciar, una frase simplemente para que la tengamos presente, y quiero que esta frase la tengan presente a lo largo de lo que vamos a ir viendo. La frase es esta: las circunstancias cambian, pero no cambia la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Okay? Quiero que, esto sabemos que es cierto, pero quiero que tengan presente esta frase por la enseñanza, por algunas cosas que vamos a ver aquí. El mensaje de hoy, esta reflexión en Génesis 26 del 1 al 11, lo he titulado "De tal palo, tal astilla", y van a entender el porqué. El capítulo 26 empieza con una situación delicada, una situación de hambruna. Génesis 26, 1 al 2, los primeros dos versículos dicen: y hubo hambre en la tierra. Y mira qué detalle: además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Quédate en la tierra que yo te diré. Así que nos encontramos a Isaac y de repente un momento de hambruna, ¿no? Esto nos enseña, amados hermanos, algo también, que dice que antes había habido otra hambruna. ¿Cuándo? La hambruna que había habido anteriormente era ¿con qué persona? Con Abraham. En Génesis 12:10 dice: y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Así que esto ya nos deja algo claro. Ser creyente no significa que no vengan a nuestra vida situaciones adversas. Abraham experimentó un momento donde había hambruna en la tierra. Vemos a Isaac experimentar lo mismo, una situación y un momento en el que hay hambruna en la tierra. Lo que sí que vemos es que en todo momento Dios es fiel.
Hermano, en ninguna parte de la Biblia Dios ha prometido que no vas a pasar momentos difíciles. Este evangelio triunfalista, este evangelio de tú siempre sano, tú siempre próspero, tú siempre rico, tú siempre exitoso, esto no es de Dios. Hay una mala costumbre de aplicar de una manera muy equivocada ciertos textos bíblicos. Yo he visto gente en iglesias, en un momento de escasez, orar así. Yo rechazo toda pobreza porque yo soy hijo del Dios que es dueño del oro y la plata. Mi padre es dueño. Y está bien, pero a mí me duele cuando los textos bíblicos se citan como de manera mística, como fuera de su contexto, porque me suena a Satanás. Satanás es lo que suele hacer. Hay gente que cree que Satanás no usa la Biblia, que Satanás es anti la Biblia. No, a Satanás le encanta citar Biblia. Te digo una cosa, en todas las sinagogas de Satanás, donde hay doctrina de demonios, se suele citar la Biblia. Lo que Satanás ama es torcerla. ¿Satanás con qué tienta a Jesús en el desierto? Él cita textos. No dice Dios, no dice Dios, no dice Dios, pero los cita mal. Cuando nosotros sacamos un texto y lo aplicamos como nos da la real gana, eso es un acto diabólico. Porque Dios da una palabra con una verdad. Y tomar esa verdad y trasladarla, sacarla de su contexto y aplicarla como a mí me venga en gana, eso es lo que hace el mismo diablo. El evangelio triunfalista, el evangelio de la prosperidad de toda esta gente, no usa estos textos. Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo por herencia. Y hay gente por ahí pisando casas, pisando el aeropuerto. No, yo entro en España porque todo lo que pise... Y ahí te para el policía. Hay gente haciendo disparates así. Actos proféticos de dar 7 vueltas alrededor de una casa y... ¿De dónde sale esta gente? No, yo veo cosas así. Yo he visto textos citados de esta manera. Porque has nacido para ser cabeza y no cola. O sea, y te empiezan a meter en el corazón... No, yo no voy a ser un triste empleado como un impío. Soy un hijo de Dios. Mi padre es el dueño del oro y la plata. Yo he nacido para ser cabeza. Voy a emprender un negocio. Voy a pedir un préstamo. La Biblia dice, no debas nada a nadie. Entonces, pero empiezan a meter en la cabeza de la gente eso. Tú le dices a un pastor de este grupo, mira, me han echado del trabajo. No puedes aceptar eso. No lo digas. No lo digas. Digo, pero es que me han echado. No lo digas. Di que Dios tiene algo mejor. Siempre es esto, ¿no? ¿Cómo arreglan las cosas? Me echaron del trabajo porque Dios tiene uno mejor. Bueno, pues de momento cojo este que pagan la mitad porque tengo que vivir. No sé si Dios tiene otro mejor, pero de momento este es el que voy a coger. Pero siempre es así, ¿no? Nunca se puede aceptar que pasamos por un momento difícil. ¿Estás pasando por una prueba? No, es que Dios te va a dar algo mayor. Entonces, ¿qué pasa si te deja la mujer? ¿Dios tiene una mejor? ¿También va así la cosa? Se murió mi hijo, pastor. No, tranquilo, es que Dios te va a dar otro más guapo. No podemos vivir así. La Biblia está llena de siervos de Dios sufriendo. ¿Por qué sufrimos? Número 1, porque el mundo está bajo la maldición del pecado. El pecado ha dejado el mundo bajo maldición. Dios ha castigado la humanidad por causa del pecado. Por eso hay enfermedades. Por eso hay guerras. Y por eso hay hambrunas. ¿Tú te crees que no hay comida para todo el mundo? ¿Tú te crees que no hay recursos para que todo el ser humano de este planeta coma? Claro que lo hay. Pero nuestro pecado nos hace distribuir egoístamente las riquezas. Unos países quieren mucho y otros países se quedan sin nada. Y ese país que no tiene nada tiene diamantes, tiene oro, y el país que tiene mucho aprovecha el que tiene mucho, va allí, hace un trato, hace lo que sea, invade y se queda con más. O sea, tú ves África y África podía ser millonarios. Pero los americanos y otros son más listos, ¿verdad? Y tú ves países que están hundidos en la miseria y debajo tienen pozos de petróleo, pero lo están usando otros. O sea, en el mundo hay recursos dados por Dios para toda su creación, pero su creación es pecadora y lo administra mal. Y lo administra mal. El pecado trae consecuencias. Trae muerte, trae enfermedad, trae hambruna, trae guerras. Y por eso, como creyentes que vivimos en este mundo, todavía
sujeto a la maldición del pecado, pues también nos va a salpicar. Porque el sol sale para justos e injustos. Y cuando vino la Dana, no se inundó solo la casa de los impíos, se inundó alguna iglesia. Y se inundó la casa de pastores. Y se inundó la casa de creyentes. Porque cayó agua para todos. Y yo no creo que ninguno estuviera en la puerta. Yo reprendo toda ayuda. No. Ahora están necesitando ayuda y son creyentes. Y creemos que Dios los va a ayudar. Y que Dios los va a sostener. Y que en medio de todo esto van a tener que afirmar su fe porque va a ser un tiempo difícil. La diferencia es que ellos pasarán esa adversidad en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Yo creo que son claras las palabras del apóstol Pablo. Sé vivir en pobreza. Si Pablo sabe vivir en pobreza, es que ha pasado tiempos de pobreza. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Mira qué interesante, Pablo ha pasado por ambas situaciones y nosotros podemos pasar por lo mismo. Dice, en todo y por todo, he aprendido el secreto, y yo creo que es lo que nos hace falta, amados hermanos. Aprender el secreto. Pablo aprendió, no es que llegó la pobreza y mira, la llevo con gozo. Él aprendió el secreto a tener contentamiento ahí. Cuando llegue el momento difícil, tú no debes dar por hecho que lo vas a enfrentar bien. Tienes que buscar en el Señor aprender a enfrentarlo. Yo, por ejemplo, cuando me han venido situaciones que emocionalmente me han devastado y me he visto en un pozo de oscuridad, no me puedo quedar de brazos cruzados y decir, yo sé que lo superaré con el Señor. No, voy a aprender cómo enfrentar esos momentos de angustia y tristeza con el Señor. Voy a ir a su palabra, voy a buscar un buen consejo, voy a ver en alabanzas, voy a ver en la oración y voy a aprender a lidiar con eso. Pablo dice que él aprendió. ¿Y qué aprendió? He aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. O sea, ¿qué situación pudo llegar a vivir Pablo para decir incluso que tuvo hambre? Pablo no era un siervo de Dios. Pablo no era un hijo del Dios, del dueño del oro y la plata. Además, un apóstol. Además, un hombre que daba su vida. ¿Y qué pasa? ¿Que el Señor lo castigaba? No. Que tuvo etapas de escasez. Dice, de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es el versículo que utilizamos cuando vamos a hacer el examen de conducir a ver si apruebo. Señor, aquí está el examen, yo quiero el carnet, todo lo puedo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es el versículo que se pone algún jugador de la NBA famoso en las bambas para ver si gana los playoffs. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es lo que grito cuando quiero abrir un bote de olivas y está como una piedra, todo lo puedo. No, porque es lo que hace mucho. Ese versículo creo que es de los peores utilizados en este mundo. Voy a abrir un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a hacer rico. Voy a echar la lotería, voy a echar la quiniela, voy a apostar a las carreras de caballos, todo lo puedo. No, lo que Pablo está enseñando, y es lo que Pablo ha aprendido, es que en el sufrimiento y en la escasez puede con Cristo pasar por ello. Pablo ha aprendido que cualquiera que sea la circunstancia que vive, cualquiera que sea la necesidad que enfrenta, Cristo basta. Eso es lo que Pablo ha aprendido. Pablo ha entendido que Cristo es suficiente para cualquier circunstancia adversa de nuestra vida. Y Pablo no ha dicho que Cristo viene y me la arregla. Pablo ha dicho que ha aprendido a pasar por la necesidad, que ha aprendido a estar en ella y que Cristo ha sido suficiente. Porque Cristo en medio de esa necesidad lo ha fortalecido. Aprende no a correr de la necesidad, a ser fortalecido en Cristo en medio de ella. Porque es lo que Pablo aprendió. Así que empezamos el capítulo 26 con una necesidad, con una situación de hambruna, y hay un deseo en Isaac. Y dice que el deseo de Isaac, ¿cuál es? Ve la situación de hambre y pensando en la familia, como buen hombre de familia, y es lógico, quiere irse. Y quiere ir a Gerar, a Abimelech, a rey de los filisteos. ¿Y a dónde fue Abraham?
Abraham, mira dónde fue en el versículo 12, en el versículo 10 del capítulo 12, que dice que cuando hubo hambre en la tierra, Abraham descendió a Egipto. Y ahora, en nuestro capítulo 26, Dios llega a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. Abraham no interviene para hacerlo, pero con Isaac Dios decide intervenir y le hace un solo pedido. Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te voy a decir. ¿Y qué le sigue diciendo Dios ahora? Génesis 26, versículos 3 al 4, vemos una renovación, en el sentido de un recuerdo y una renovación de esa promesa que Dios ya había dado. Y yo quiero que veamos 6 puntos interesantes de esta promesa. Dice, reside en esta tierra y, número 1, yo estaré contigo. Atentos a todo lo que el Señor le va a decir. Número 1, yo estaré contigo. Número 2, y te bendeciré. ¿Okay? Porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Ahora, número 3, daré todas estas tierras. Número 1, estaré contigo. Número 2, te bendeciré. Número 3, a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Número 4, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Número 5, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y número 6, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es suficiente para quedarse, ¿no? Mira lo que Dios hace. Hay hambre, una situación delicada, hambruna, y es un padre de familia que quiere ir a resolver esa situación y tira para Egipto a buscar ayuda del rey de los filisteos. Y Dios entra en camino y dice, tú no puedes ir a depender del hombre, tú no puedes ir a solucionar tu necesidad en el hombre, tú no puedes. Yo te digo una cosa, quédate aquí en esta tierra que yo te voy a decir, y yo te voy a bendecir, y yo voy a estar contigo, y yo voy a multiplicar tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones, y voy a confirmar el juramento que hice con tu padre Abraham. Dios renueva esa promesa que le dijo a Abraham, y ¿sabes lo que le está diciendo a Isaac? Así como estuve con tu padre, yo estaré contigo. Hermano, debemos recordar que esto tiene que ver con una promesa previa. En Génesis capítulo 13, versículos 15 y 16, mira lo que Dios decía. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Dios le había dicho a Abraham, yo estaré contigo. Dios le había dicho a Abraham, yo te bendeciré. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le había dicho a Abraham, yo multiplicaré tu descendencia. Dios le habría dicho a Abraham, yo te daré a ti y a tu descendencia todas estas tierras. ¿Y qué le dice Dios a Isaac? Isaac, sé que hay necesidad, sé que hay hambruna, sé que pesa ver esta situación, pero quédate aquí, porque yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios que tomó a un hombre, lo sacó de Ur de los Caldeos. Yo soy el hombre que lo sacó solo a una tierra que él ni sabía, y en el camino lo prosperé, lo cuidé, ganó batallas, se hizo grande, fue enriquecido, el pueblo creció. El mismo que estaba con él sigue contigo. Dios está renovando esa promesa. Por eso nosotros hablamos del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y veremos el Dios de Jacob. Dios también de alguna forma le está diciendo a Isaac, no puedes correr en tu momento de necesidad al hombre. Cuando tienes al Dios contigo que te ha dicho, te bendeciré y yo estoy contigo. Ahora, hermano, aplicando esto a nuestras vidas también, ¿no tenemos nosotros la promesa de que Dios está con nosotros? ¿Y por qué entonces, cuando a veces viene una necesidad difícil, corremos a los reyes filisteos, corremos a Egipto, si Dios ha dicho, yo estaré contigo?
Hermano, el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Isaac, el mismo Dios que estuvo con Jacob, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Josué, está con nosotros. Debemos ser un pueblo de fe. Hermano, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero creo en fe, en las promesas de Dios, en tener seguridad de que Dios nos cuida, seguridad de que Dios está con nosotros, seguridad de que Dios es soberano, seguridad de que Dios guía nuestra vida. El pueblo de Dios no puede depender de Faraón, no puede depender del César, no puede correr a los filisteos cuando con nosotros está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios a nosotros también nos dice: yo estaré contigo. Hermano, todas esas garantías las tenemos en Cristo. Dios está con nosotros. Hemos sido reconciliados con el Padre. No somos extraños para Él. No somos desconocidos. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Y Él dijo y prometió que Él estaría siempre con su pueblo. Debemos fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. No estoy diciendo que nos va a dar riqueza, ni nos va a dar oro, pero sé que nos va a acompañar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por las aguas, no te anegarán. Que yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te sostienen. Hermanos, su diestra de justicia, su diestra poderosa acompaña a su pueblo. Lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo. La iglesia, los ministerios, nosotros no nos sostenemos por el poder de nuestro brazo. Nos sostenemos porque Dios está con nosotros. Mira tu vida y mírate con sinceridad y mira tu real debilidad y tú sabes, ya podrías estar destruido, pero Dios está contigo. Yo no quiero que te creas un superhéroe, simplemente un hombre débil, una mujer débil con la compañía de un Dios todopoderoso. No te quiero empoderar, el que tiene el poder es Él. Yo quiero que reconozcas tu debilidad, pero al mismo tiempo que reconozcas la compañía del Todopoderoso. Hermano, yo sé que esta iglesia seguirá adelante, que nuestras vidas seguirán adelante, que el pueblo de Dios seguirá adelante, no porque somos superpoderosos, porque Él es todopoderoso. Y Él ha dicho: yo estaré contigo. ¿Cuál es la garantía de que la iglesia triunfa? La promesa de Jesús. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús da la misión a la iglesia después de decirle: toda potestad la tengo yo, todo el poder está en mí, lo tengo yo. Y entonces le da la misión a la iglesia: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo cierra eso? Con broche de oro. Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuál es la seguridad de la iglesia? Que el que tiene toda potestad, que el que tiene todo el poder, está con nosotros, no un día, todos los días, hasta el fin. Esa es nuestra mayor seguridad. Así que Dios está renovando su promesa con Isaac, garantizando a Isaac que así como estuvo con su padre, estará con él. Pero esto también nos enseña una cosa bonita que me gustaría analizar. Isaac recibe esa bendición de Dios, recibe esa renovación de la promesa en medio de una situación de hambruna. Y no es la primera vez que hay bendiciones en medio de momentos difíciles. Por ejemplo, cuando Isaac se encuentra con su esposa Rebeca. En Génesis 24:67 nosotros leímos esto. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así Isaac se consoló después de la muerte de su madre. En el momento de dolor y de luto, Dios muestra favor con Isaac y le dice: toma, sé que estás sufriendo, sé que has perdido a tu mamá, pero te tengo un regalo. Tengo a tu esposa. Un regalo que no sabe que luego le va a engañar junto con su hijo, pero un regalo. Un regalo torpe, pero un regalo pecador, pero un regalo, ¿no? Porque Isaac no sabía la que le iba a liar Rebeca y vamos a ver dentro de un tiempo. Es que esta Rebeca. Es curioso porque cuando Moisés empieza a hablar de la muerte de las mujeres, de Sara y de otras, de Rebeca no da detalles.
Es triste. Pero cuando Moisés da detalles, y eso lo pueden analizar ustedes, cuando Moisés da detalles de la muerte de Sara, del sepultamiento de Sara y de otras mujeres, a Rebeca se la salta. Y esto muestra una cosa: a Dios nunca le gustó lo que Rebeca hizo para que Jacob fuera bendecido. Y lo vamos a ver. Y Génesis se va a poner cada vez más interesante. Pero lo que está claro es que en un momento de luto y de dolor, el Señor le concede la bendición de una esposa. Pero no solo eso, mira qué pasa en el capítulo 25 con la muerte de su padre. En Génesis 25:11 dice: y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer-lahai-roi. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. O sea, muere Sara y Dios le trae el consuelo de una esposa. Muere Abraham y Dios bendice a Isaac. ¿Te has dado cuenta? En momentos de luto, Dios ha tratado con favor a Isaac. Dios nunca nos desampara. Eso no significa que cada vez que nos pase un momento de luto, Dios nos va a mandar un regalo. Pero hay algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Tenemos un Dios que cuida nuestro corazón en el momento del dolor. Isaac podía estar devastado por la muerte de una madre. ¿Recuerdan que Isaac estaba meditando en el desierto cuando ve llegar a Rebeca? Isaac había salido a meditar. ¿Puede ser que estaba meditando en eso? Contando su dolor al Señor, reflexionando sobre cuánto extrañaba a su mamá, y ahí llega su amada. Y luego recién muere su papá, el referente mayor de Isaac, el hombre de fe que le había enseñado muchas cosas. ¿Se puede sentir solo? Ahora yo tengo todo esto a mi cargo. Y Dios lo bendice. El Señor nunca nos va a desamparar en el medio del dolor, y el Señor nunca nos va a dejar desamparados en el luto. El Señor siempre trata con el corazón. Yo sé que el momento del luto es doloroso y nos toca prepararnos muchas veces a un luto que nunca queremos enfrentar, pero tengo una garantía. Cuando esté doliendo mucho, pero mucho ese momento, sé que Dios de alguna manera traerá consuelo. Porque Dios es especialista en consolar a su pueblo. Dios no deja a su pueblo tirado en el suelo y abandonado en el dolor. Dios trata con sus corazones. Dios trata con sus corazones. Derek Kidner en este pasaje dice: la bendición había llegado a Isaac en el duelo. Ahora nuevamente Dios lo encuentra con bendición en la adversidad. Ven cómo antes Dios lo había bendecido en la muerte de su padre Abraham, y ahora en un momento de hambruna y adversidad vuelve a traer bendición para Isaac. Dios ha estado demostrando algo a Abraham, Dios demuestra algo a Isaac, lo demostró a Jacob, lo demostró a José, lo demostró a Moisés, lo demostró a Josué, lo demostró a David. Dios lo sigue demostrando. Nunca ha desamparado a los suyos. Nunca ha desamparado a su pueblo. Ahora, Dios sigue y ensalza la obediencia de Abraham. Pone a Abraham como ejemplo ante Isaac, pero yo lo he titulado una fidelidad imperfecta. Génesis 26:5 dice: porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, Dios acaba de ensalzar a Abraham. Dice: porque Abraham me obedeció y Abraham guardó mi ordenanza, y Abraham guardó mis mandamientos, y Abraham guardó mis estatutos, y Abraham guardó mis leyes. Yo pregunto, ¿Abraham no mintió? ¿Abraham hizo todo perfecto? Pero aún así es considerado por Dios como alguien obediente y fiel. Déjame decir otra cosa para que lo entiendan. ¿Cómo habla Dios de Noé? Como el hombre más justo de su generación. Yo pregunto, ¿Noé no se embriagó después de salir del arca? Okay. Ahora, ¿cómo habla Dios de Job? Porque no lo hacen los hombres, es Dios quien al inicio del libro de Job define cómo es Job. ¿Recuerdan las palabras? Intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otro como él. ¿Y fue perfecto Job?
No, porque en un momento de aflicción, en un momento en que el dolor pesa mucho, Job llega a reclamar a Dios hasta el punto de decir, oye, ojalá pudiera tener un cara a cara con Dios y dejar 4 cosas claras. Job llega a decir en un momento de sus réplicas que Dios no está actuando con justicia, que ni siquiera valió la pena haber sido fiel porque está recibiendo lo que deberían recibir los impíos y que mientras los impíos les va bien, él que ha sido fiel sufre y por lo tanto no parece que Dios tenga tanta justicia. Sin embargo, a pesar de todo eso, cuando llegas al final de Job, Dios le dice a los amigos de Job que lo han tratado mal, que Job ore por ellos, porque lo sigue considerando un hombre fiel y justo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué Dios llama a Noé justo si la Biblia dice no hay justo, ni siquiera uno? ¿Cómo entendemos esto? ¿Se contradice la Biblia? Por supuesto que no. Lo que nosotros debemos entender es que Dios sabe que su pueblo nunca tendrá una justicia propia perfecta en el sentido de obediencia. El pueblo de Dios, mira, Dios podría definirme hoy a mí, voy a dar otro ejemplo, a definir, no sé, a Jan y decir, mira, Jan es un gran siervo mío, un fiel siervo, un hombre obediente a mi palabra. Y Jan escucha y decir, no, el otro día no lo hice. Ya, Dios lo sabe. Dios sabe que eres un hombre fiel a Él, lo que pasa es que eres un hombre débil. Lo que pasa es que eres un hombre torpe. Es decir, Dios no tiene ningún interés en presentar nuestra descripción detallada de, bueno, fiel, obediente. Sí, en términos generales es obediente. En términos generales siempre quiere serme fiel. En términos generales siempre tiene hambre y sed de justicia. En términos generales siempre busca honrarme. Pero sé que es torpe. Lo que pasa es que no voy a estar dando detalles. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que el único justo y perfecto es Cristo Jesús. Quiero darte una palabra de consuelo. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Y seguramente Dios diría, es una mujer mía, una mujer de mi pueblo, es fiel a mí. Pero Él sabe tus imperfecciones, Él sabe tus limitaciones. Dios no desprecia a su pueblo por causa de sus pecados. Porque su pueblo no practica el pecado. Su pueblo en regla general es fiel. Pero sigue siendo un pueblo pecador que está siendo santificado. Nosotros no vemos a Noé pecando de borrachera cada día, ¿verdad? Se emborrachó, se equivocó y las consecuencias fueron drásticas. Pero no es un borracho. Abraham no es un mentiroso. Y Abraham no lo hizo una vez. Lo hizo 2. Pero nosotros debemos entender que cuando Dios está diciendo, Abraham obedeció, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, Dios está diciendo, el problema es que vosotros hombres solo veis las veces que Abraham dijo, es mi hermana. Pero yo veo la vez que salió de su casa y dejó sus parientes. Yo veo la vez que subió al monte con su hijo. Yo veo esos 3 días de camino con un hijo al lado. Yo veo cuando sacó la daga para apuñalar a su hijo por mí. Nosotros tenemos una tendencia a tener más el ojo del diablo que el ojo de Dios. Nos parecemos más a ese Satanás que acusa al... ¿Saben cuando Satanás, creo que es Zacarías, que sale acusando al sumo sacerdote? Nosotros parece que somos más como Satanás que como Dios. Te digo una cosa, hermano. Si buscas fallos en mí y en los hermanos, los vas a encontrar. Pero si buscas la obra de Dios también. Yo no sé qué prefieres invertir tiempo, buscando sus limitaciones que tienen que ser tratadas o dar gracias por lo que Dios ya ha podido hacer en ellos. Yo pastoreo gente en esta iglesia hace años que veo cosas que todavía tienen que cambiar, pero también veo lo que Dios ya cambió. Prefiero dar gracias a Dios y decir, Señor, yo conozco a esa persona, sé que eso le falta, pero sé que eso ya mejoró. Hermano, yo creo que es mucho mejor para nosotros si como pueblo miramos la gracia de Dios, la obra de gracia hecha en nosotros y no todo lo que falta, porque lo que falta va a faltar hasta la gloria. Siempre va a faltar algo. En mi esposa siempre va a faltar algo, en mí va a faltar algo, en el pastor Marcos va a faltar algo, en todos aquí va a faltar algo. Pero yo he visto
crecimiento en mi esposa, he visto crecimiento en el pastor Marcos, he visto crecimiento en todos mis hermanos que aquí conozco de hace tiempo. Pero obviamente nos faltan cosas, ¿no? Por eso digo, somos el pueblo de Dios. Hermanos, yo lo diría de esta manera, somos una iglesia fiel a Dios. Somos una iglesia obediente a Dios. Somos una iglesia temerosa de Dios, ¿sí o no? Pero a veces nos equivocamos. Eso no quita que lo seamos. Solo que a veces le fallamos. Pero hay una cosa que debemos recordar. La obediencia de Abraham, cuando Dios habla de obedeció, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, debemos recordar que lo que movió a Abraham a hacer todo eso fue su fe. Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Por eso recuerden que la palabra dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Toda la obediencia de Abraham radica en la fe de Abraham. El pueblo de Dios es un pueblo de fe y por lo tanto es un pueblo de obediencia. Ahora, ¿qué hace Isaac? Dios le ha dicho que se quede, obedecerá, se irá. Isaac decidió obedecer. Génesis 26, versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Así que Isaac se queda donde Dios le ha dicho que se quede, no va para Egipto. Pero ahora viene el título, de tal palo, tal astilla. Génesis 26, 7 dice, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, ¡es mi hermana! No, hombre, ¿en serio? Algunos lo llamarían maldición generacional. Dice, porque tenía temor. ¿Y qué tuvo Abraham? Mira, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sabes qué tuvieron? Temor. ¿Sabes qué tú puedes tener y no tienes que ocultarlo como si fuera un pecado capital? Como a algunos les gusta llamarlo a algunos. El temor. ¿Se puede ser un hombre de Dios y tener temor? Sí. ¿Se debería tener temor? No. ¿Se puede tener temor? Sí. ¿Y eso qué muestra? Nuestra debilidad. ¿Hay motivos para tener temor? No. ¿Deberíamos tener temor? No. ¿A veces tenemos temor? Sí. ¿Un creyente debería estar afanado? No. ¿Hay motivos para estar afanados? No. ¿A veces estamos afanados? Sí. Bienvenidos al pueblo de los débiles. Hermano, la palabra que más va a sonar en este púlpito año tras año es débil, débil, débil. Porque es la palabra que más te va a llevar a Dios, a Dios, a Dios. Porque es en tu debilidad que vas a ver tu dependencia. Porque mientras te digan, no, tú puedes, Dios no es tan necesario. Yo no tengo nunca miedo, yo no tengo nunca afán, yo nunca tengo una preocupación, yo nunca estoy angustiado. Dios no lo necesito. No, sí. Yo lo necesito día tras día, tras día, tras día. A veces el mundo me supera, a veces el matrimonio me supera, a veces el ministerio me supera, a veces la situación del trabajo me supera y por eso tengo que ir cada día a Dios, cada día a Dios, cada día a Dios. No hay mayor grito de debilidad y dependencia que la oración. La oración es el grito del que dice, te necesito. No soy fuerte, soy pequeño, soy débil, limitado, incapaz, pero tú todo lo puedes, en ti pongo mis cargas. Así que él mintió, dice, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Hermano, es que esto es una copia, parece que se ha copiado la Biblia. ¿Por qué Abraham mintió? Porque tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? De que los hombres lo fueran a matar. ¿Por qué? Porque Sara era bonita. Isaac, ¿qué hace? Miente. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Qué le preocupa? Que lo maten los hombres. ¿Por qué? Porque su esposa es bonita.
Pero la realidad es que Isaac está repitiendo los mismos errores que su padre. Génesis 12:13. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y Abraham lo hizo 2 veces. Génesis 20, capítulo 20, versículo 2. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Con quién lo hizo Abraham? Abimelech, rey de Gerar. ¿Y dónde está Isaac haciendo esto? Con Abimelech, rey de Gerar. Recuerden que eso no es el nombre propio. Recuerden que es el título del rey, del gobernador. O sea, el padre con la madre y la siguiente generación lo mismo con el siguiente gobernador. Hermano, no repitamos los errores de nuestros padres. Isaac tenía tanto que imitar de Abraham. Su fe, su capacidad de poner la vida, el deseo de Dios por encima de la vida de un hijo, su capacidad de abandonar su tierra y parentela en fe, creyendo las promesas, pero Isaac ha imitado la mentira de su padre, la estrategia de su padre para salvar su piel. Y ojo, el peligro de poner a tu esposa, porque entiendo que todos sabemos esto, que si dices esto y la toman, se van a acostar con ella y van a hacer con ella esas cosas. Y es poner la vida y la integridad moral y la integridad física de tu esposa en peligro por tu propia vida, cuando Jesús nos enseñó a dar nuestra vida por nuestra esposa. Abraham tenía que haber estado dispuesto a morir por Sara. Isaac había tenido que estar dispuesto a morir por Rebeca. Pero eso nos enseña que el gran esposo no es Abraham, que el gran esposo no es Isaac, que el gran esposo es Cristo. Porque Cristo dijo, no, yo arriesgo a mi novia para salvar mi vida. Cristo vino y dijo, yo doy mi vida por salvar a mi novia. Toda la Biblia nos enseña que todos los hombres de Dios han sido imperfectos hasta llegar a Cristo, en el único que debemos poner nuestra fe y esperanza. Él sí dio su vida, no arriesgó nuestra vida, Él la dio por nosotros. Así que Isaac repite los mismos errores que su padre. Ahora, yo pienso, y esto es una idea mía, no digo que sea así, que yo creo que Abraham le habría contado esa historia a Isaac. Mira, me pasó esto en Egipto, yo hice esto con Abimelech, rey de Gerar, y para librarme el pellejo, pues dije que... Y Dios me libró. ¿Quién sabe que Isaac pensaba? Voy a hacer lo de mi padre, porque como Dios libró a mi padre, y al final nadie tocó a mi madre, y encima mi padre salió bendecido, conmigo va a ser igual. A veces vemos cómo Dios libra a algunos de las consecuencias de sus pecados y creemos que nos librará a nosotros de todas las consecuencias de nuestros actos. Ah, pero Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? El hermano falló en lo mismo y no le pasa. Soy soberano. A veces digo, mira, no voy a castigarte y disciplinarte por pero sí me apetece disciplinarlo. Dios a veces lo hace. Ves a gente que comete un pecado, un hermano, y dices, oye, Dios no le ha traído una disciplina. Está tranquilo, Dios ha tratado con su corazón, se arrepintió, pero Dios no lo ha disciplinado. Yo hice lo mismo y Dios me ha traído esta. Bueno, Dios es soberano. Dios es soberano. A lo mejor Isaac pensaba que como su padre no recibió esa disciplina directa, sino además se fue bendecido, que a él le pasaría igual. Pero hay una cosa que sí le pasa igual, y es que el impío lo reprende. Y no sé si recuerdan que Abraham, el impío, también lo reprendió. En Génesis 26, del 8 al 10, dice, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, es decir, ya llevaban un tiempo allí, e Isaac iba diciendo, es mi hermana, es mi hermana, es mi hermana. Y el rey de los filisteos miró por una ventana. Los reyes tienen mucho tiempo mirando por ventanas, ¿no? Este no hizo nada malo, pero recuerden que más adelante en la historia hay otro rey que miró por una ventana.
Otro consejo, jóvenes, no miren por la ventana. No miren por la ventana, no hay nada bueno que ver. Miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. No dice la Biblia cómo sería el cariño, pero él dijo, muy raro para ser hermanos, ¿no? Mucha cercanía. Dice, entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí, ciertamente ella es tu mujer. Algo está claro. El tipo de caricia, es interesante, acarició a Rebeca. No creo que se estuvieran acostando, ni que se estuvieran besando, la acarició. Y el rey dijo, esa es su mujer. Jóvenes, vivís en un tiempo que os permiten ir besando, ir abrazando, acariciando, sobando, algo que debería hacerse solo con una mujer. El rey vio una caricia y dijo, es su mujer. Hoy se dan caricias, besos, aunque no son esposas, porque no estamos marcados por una cultura piadosa. Estamos marcados por la cultura de que los chicos están en un banco besándose con la lengua por todos lados, como si algo que sus padres solo habrían hecho en lo privado. Y a los casados les digo algo, si usted es capaz de estar aquí en la iglesia, o en la entrada de la iglesia, en medio de todos nosotros, y besarse apasionadamente con su marido, es porque está marcado por esta generación. Porque cualquiera de nuestros padres le diría que hay cosas que son para lo íntimo. Por eso vas a ver que la generación anterior, no se besan. Sí, en casa. No se andan besando apasionadamente por las calles. Es que eso es otra generación, la generación sexualizada, que la lengua ya compartió bacterias con 7. Eso antes era del matrimonio. ¿Sabes por qué se dice ahora puedes besar a la novia? Porque se entendía que hasta ese momento no lo habías hecho. A todos los jóvenes de aquí, yo sé que otras iglesias os van a decir que no tiene nada que ver. Y yo sé que vuestra carne siempre va a preferir la iglesia que os dé esa licencia. Pero os digo, en el amor de Dios, guardad vuestros labios para vuestra esposa y para vuestro esposo y nada más. No hay nada más hermoso que encontrar a una abuela de las de antes que te dice, yo solo besé a un hombre. Es lo más hermoso que hay. Hoy la gente se burla de algo que era honroso. Y hoy lo que disfrutamos es el matrimonio y el hecho con mancilla. Hermano, ¿por qué no como pueblo de Dios recuperamos la honra? ¿Qué nos van a llamar? ¿Mojigatos? ¿Tontos? Que nos llamen lo que quieran. Seremos difamados porque el mundo no entenderá la pureza. Pero Dios es santo. Una simple caricia, una simple muestra de cariño le sirvió al rey para decir, eso solo se hace con una esposa. Isaac, ven aquí porque esa es tu mujer. Jóvenes, cuando se traten entre ustedes, trátense como hermanos. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo? Timoteo era joven, ¿verdad? Le dice que a los ancianos los trate como un padre, a las ancianas como a una madre, aunque sea pastor, los tiene que tratar con respeto. ¿Y qué le dice de las hermanas? Le dice que trate a las chicas jóvenes de una manera especial, como hermanas, con toda pureza. Jóvenes, hasta que deis el sí quiero con alguna persona, trataos como hermanos. ¿Besarías a tu hermana? Hermana de sangre, es la expresión que usa Pablo. ¿Besarías a...? No, pues hasta que no sea tu mujer, trátala como si fuera tu hermana. Respeto y pureza. A que no miras a tu hermana con esos ojos. Hasta que no sea tu mujer, no la mires con otros ojos. Yo voto por recuperar esos valores que ha destrozado esta sociedad. Pero como iglesia al menos podemos ser sal y recuperarlos para la gloria del Señor. Dice, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera a causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Ahora atentos, porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Hermano, ¿es un pueblo creyente o un pueblo pagano?
pero ellos respetan algo, ¿verdad? Está diciendo, no, si a nosotros nos hubieras dicho, es mi mujer, nadie la toca. Porque mira lo que ha expresado, porque si la hubiéramos tocado, podría haber venido un mal sobre nosotros. Así que para ellos, la mujer de otro hombre no se puede tocar. Aunque a veces nos parezca sorprendente, los paganos a veces muestran una buena moral. Hay gente impía, no creyente, que cree en el matrimonio para toda la vida, que cree en la virginidad, que cree en el respeto, que cree en valores bíblicos. Hay gente mundana que no está a favor del aborto. Hay gente mundana que está a favor del matrimonio solo entre hombre y mujer. ¿Y qué nos enseña esto? Cuando vemos un impío, un pagano, mostrando respeto por una verdad bíblica, a mí me viene a la mente Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley, y mira lo que dice ahora, escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo en Romanos 2 es que Dios, de alguna manera, obviamente no plena y con convicción por el Espíritu, pero de alguna manera ha puesto su ley en los corazones. ¿Por qué a veces viene un padre, una madre, un hermano de tu familia y te dice, hijo, perdona como te contesté el otro día, lo siento, es que estaba nerviosa y estaba mal? Una madre te puede decir eso, a mi mamá me puede decir eso. Hijo, mira, tenía un mal día, te contesté feo, perdona. ¿Por qué lo hace? Si es impía, no es creyente. Porque hay una ley en su corazón en cierta manera y le acusa y le dice, no se habla así a una persona, no se grita a un hijo, no se maltrata a un hijo porque estás triste. O un padre, una hermana o una esposa que a lo mejor no es creyente, pero es consciente que ha ofendido a un marido, porque Dios, de alguna forma, ha puesto esa ley en los corazones. Lo que está diciendo Pablo entre Romanos 1, 2 y 3 es que nadie escapa del juicio. Los impíos no pueden decir, es que no sabíamos lo que era pecado. Sí, tu cabeza te decía muchas veces, papá, has mentido a tu padre, has robado a tu madre. Es decir, yo ya puse en tu corazón suficiente para que tu mente te tuviera una cosa clara, has pecado. Ningún impío dirá, no conocía tu ley. Dios le dirá a todos, yo la puse ahí dentro. No solo me mostré en la creación, sino que además puse mi ley dentro. Tú sabes que hiciste cosas malas. Bueno, ya has visto. Aquí todos los impíos te dirán, yo he hecho algo malo. Y no tienen que conocer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero habrá algo que te dirán, yo hice eso malo. Yo dije una mentira. Sabrán, tendrá una base. Más, tú te vas a las tribus más indígenas y encuentras ciertos principios a veces. Porque Dios se ha encargado de una cosa, de que el día del juicio, el juicio sea justo. Y todo hombre sea responsable. Nadie podrá decir, yo me escapo del juicio porque a mí nadie me predicó el evangelio. No, tu propio corazón te dijo algo. Estás mal y estás en pecado. Y tus ojos te dijeron que hay un Dios contra el que pecas, porque los cielos cuentan mi gloria. Todo el mundo será responsable el día del juicio. Este rey, Abimelech, rey de Gerar, rey de los filisteos, mostraba que había una ley en el corazón. Y lo mismo le había pasado a Abraham. ¿Recuerdan que Abraham también fue reprendido por un impío? También lo fue. Y lo mismo que dije con Abraham, se lo digo hoy, hermanos. No hay nada más humillante para mí, y me ha pasado, que un impío corrigiéndome. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que un impío me llame la atención por algo. Y cuando me quieren matar del todo, es cuando dicen, ¿y tú no eras cristiano? Y ahí ya échame al container que no quiero ni levantar la cabeza. Ya que un impío me diga, eso está mal, Juanma. Y si me lo remata con lo de, y tú no eres cristiano. Y como me conozca más y me diga, y encima pastor. Nada, ya, échame ya a los perros como Jezabel, que me coman. Dios es tan bueno que puede usar hasta la boca de los impíos para darnos una gran lección a nosotros.
Porque esos golpes que nos duelen y nos humillan son los que nos llevan a decir, ¿qué fe estoy viviendo? Yo debía ser aquí luz. Hermano, yo he llegado a sentirme de esta manera. Quiero cambiar de trabajo porque aquí ya no lo he hecho bien. Quiero empezar en otro y ser luz porque aquí la he liado. Es humillante. ¿No les ha pasado nunca decir, ahora cómo lo arreglo? Yo me presenté aquí como el cristiano. Yo hasta con la Biblia. Oraba en la comida y ahora la que he hecho. Sí me voy a otro trabajo. Vuelvo a intentar ser cristiano desde cero. Hermano, no hagas eso porque no vas a acabar en ningún trabajo. Arrepiéntete. Y lo que sí que les puedes mostrar es que los que son salvos siguen siendo pecadores en proceso de santificación. Y que cuando te digan lo eres, no con orgullo, no con soberbia, decir, sí lo soy, ¿qué? Todos fallan. No, sí, y lo que he hecho está mal. Pero yo lo sé. Yo me arrepiento. Y esto es verdad, está mal y me duele. Y te pido disculpas a ti y a Dios. Porque debería vivir de otra manera. Porque sé que esto está... Es una manera también, una tierra fértil para compartir el evangelio y mostrar humildad ante el pecado. Pero es duro. Pero Dios puede hacerlo. Nos ama tanto que a veces usa bocas inesperadas para corregirnos. Pero yo siempre le digo al Señor que si es para santificación, que la boca es lo de menos. Lo importante es que me haga más como Cristo. Y terminamos con el versículo 11 en el capítulo 26, donde vemos la providencia y la protección de Dios sobre la vida de Isaac. Dice, y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hermano, te digo una cosa, Abraham salió protegido. Isaac sale protegido. No pienses que tú también vas a salirte con la tuya, porque a veces vemos esto y digo, no, Dios me librará siempre de las consecuencias. No es así. Pero ¿sabes qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la bondad de Dios, que la misericordia de Dios y que el favor de Dios no es porque lo merecemos, es a pesar de nosotros. Yo siempre lo he explicado. Han habido momentos en mi vida en que he fallado a Dios. Y yo miraba al cielo como quien esperaba, digo, ahora es cuando tiene que venir la crisis económica o la enfermedad, porque, ¿sabes? Esas cosas de decir, hoy merezco un castigo. Y de golpe recibo una bendición. Digo, a ver, explícame esto, que me acaba de llegar esto y esto es un regalo. Pero si no lo merezco, si lo que merezco es un golpe en toda regla, un buen escarmiento. Y el Señor como que te mira y te dice, sí, pero te he querido dar un premio. Pero Señor, ¿me quieres malcriar? No, tú ya sabes lo que quiero. Yo quiero que te duela. Y te duele esto más que la corrección. Te duele esto más que la corrección. Porque si yo ahora mismo te dijera, ahora pierdes tu trabajo y te llevo a la ruina, dirías, lo merezco. Pero ese regalo te va a decir lo bueno que soy, lo malo que eres. Porque vas a ver ese regalo y vas a decir, merezco todo menos esto. Y te va a recordar que no solo la salvación, sino mi favor cada día contigo, no es por ti, es a pesar de ti. Y es por Cristo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 2 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por vosotros, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones. Hermano, Dios no te salvó por ti, te salvó por su santo nombre. El Señor te ha salvado a pesar de ti. El Señor te bendice a pesar de ti. Lo hace por gracia. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Las circunstancias cambian, pero la fidelidad de Dios no. Dios prometió a Abraham que cuidaría de su descendencia. Su descendencia ha pasado un momento de hambruna y Dios lo cuida. Su descendencia acaba de mentir y Dios lo cuida. Porque nosotros fallamos, pero Dios no. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque Dios es fiel. Y nunca pienses
que la gracia empezó en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es gracia. Lo de Dios con Adán fue gracia, porque ya podía matarlo y lo vistió de vestiduras. Lo de Dios con Noé es gracia, porque claramente no merecía el arca y lo dejó entrar con su familia. Y al salir demostró que era un pecador porque se embriagó y Dios lo siguió sosteniendo con gracia. Lo de Abraham fue gracia, porque a pesar de que tuvo fe, mostró ser débil al mentir 2 veces sobre su mujer. Pero Dios lo bendijo, lo guió y lo guardó. Lo de Dios con Isaac es gracia, porque a pesar de ser el que recibe la secuencia, la renovación de ese pacto y de esa promesa, ha vuelto a mentir también como su padre, y aún así Dios lo ha guardado y lo ha protegido. Y ha blindado su vida y la de su esposa. Lo que Dios va a tener con Jacob, alguien que miente, que engaña a un padre, se aprovecha de que está medio ciego para sacar una bendición, es gracia. Porque merecía morir a manos de su hermano Esaú y aún así Dios lo guarda y lo bendice. Lo que Dios tendrá con Moisés es gracia, lo que Dios tendrá con Josué es gracia, lo que Dios tuvo con David, a pesar de ser un hombre conforme a su corazón, pero que tomó una mujer que no era suya, mandó a su marido a primera línea de batalla, mintió, se las dio de santurrón, queriéndose quedar con ese hijo como si fuera el marido cuando sabía que era suyo. Todo eso fue gracia. Lo que Dios tuvo con Pablo, un asesino de creyentes, perseguidor de la iglesia, fue gracia. Lo que Dios ha tenido de ti y lo que Dios ha tenido de mí es gracia y misericordia. Creo que eso es suficiente para que queramos vivir una vida de obediencia a Dios. No vamos a obedecer para ganarnos algo, porque nos lo han regalado todo. Vamos a obedecer porque cuando entiendes su gracia te queda tan humillado que lo único que puedes decir, Señor, no tengo nada de bueno, pero por esa gracia una cosa quiero: vivir para tu gloria. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que hoy traes a nuestros corazones, que te pido, Señor, que edifique nuestras vidas y que trate con cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, y que por obra de tu Espíritu Santo seamos, Señor, santificados, y que también en nuestra debilidad y en nuestras caídas recordemos, Señor, tu gracia y compasión, y que podamos levantarnos para decir: hoy he caído, pero soy un hombre de Dios, y por gracia también sé que me levantaré y volveré a caminar en fidelidad. Señor, fortalece a tu iglesia, santifica a tu pueblo, y que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.